Y es esta iglesia lo que caracteriza es que es bien contenta. Y le encanta el convivio. ¿Sabe que el cristianismo nació arriba de una mesa de comida? ¿Cómo ve? Había una copa de vino y un pan. Y ahí es donde nace el cristianismo. Se instituye la cena en medio de una mesa con comida. ¿Qué le parece? Simbolizando una comunión, algo que es bonito. Yo ahorita vengo de predicar de otra congregación y les mencionaba eso. Relájense, están en el mejor lugar con la mejor gente. Amén. ¿Están? Sí, cierto, hermano. Es que no me pongan nervioso, hermano, porque a veces lo veo así como que... Hoy vamos a escuchar palabra del Señor. Espero que nuestro corazón esté abierto. Quizá algunos ya han escuchado lo que yo voy a leer, pero algo otros no, así es que tengamos paciencia. ¿Ok? Algo que nos ha arruinado como sociedad es una desmoralización de las personas. La ética por los suelos, la moralidad de las personas por los suelos. La deshumanización está, hermanos, a flor de piel. Cada vez más deshumanos. Y eso nada lo detiene porque está escrito, irán de mal en peor. Amén. Todo porque cavaron cisternas para ellos mismos, pero esas cisternas estaban rotas y dejaron la fuente de agua viva, que es Dios. Esa es la sociedad en la que vivimos. Solamente la persona que tiene conciencia y entiende el valor de las cosas puede acercarse a Dios. Amén. Puede acercarse a Dios libremente. Yo espero que aquí nadie esté a la fuerza, porque ese es el propósito de Jesús, acercarnos a Dios con libertad, libremente, sin impedimentos, sin que me estén puchando. No, eso no le agrada a Dios, hermanos. Es con libertad acercarme a Dios. Ese es el trabajo de Jesús. Amén. Y si esta libertad ha ocasionado amor, alegría en muchos, ¿por qué no acercarse cada vez más? Usted está conforme con el acercamiento que tiene con Dios. Esa es una de las preguntas de esta noche. ¿Está conforme con eso? Entre más mire un avión de cerca, más va a ver lo grande que es. Y es función igual con Dios. Si más te acercas con Dios, más vas a ver su grandeza. Pero si te alejas de Dios, cada vez lo vas a ver más pequeño hasta que pierdas de vista a Dios, como muchos lo han hecho. Te alejas de Dios, se hace más chico, no porque Dios sea chico, sino porque es cuestión de distancia. Yo he encontrado esto en mi vida, hermanos, que entre más me acerco a Dios, más trabajo me da. Créanme, más me dice, y ahora ve acá, ahora haz esto, ahora... Yo no soy predicador profesional, créanme, pero tengo un corazón dispuesto. En la iglesia donde yo pertenezco, fungí como músico, coordinador musical por casi 21 años. Y me aventaron a la cocina, ahora soy cocinero. Y me dijo el pastor, ahora vas a coordinar los desayunos. Ok, hoy en la mañana estuve con el mandil volteando los waffles, volteando todos los sachets, todo volteando ahí con mi equipo de trabajo, nada más mi hijo y otro brother. Y ya pasé de músico, pero tengo una alegría, un contentamiento porque Dios me toma en cuenta. Y ya sea de lo que sea, hermanos, con tal de ser bendición y de acercarme más. Mire, en la mañana estuve ahí, luego me fui a una congregación y el pastor sabe todo este relajo, ¿verdad? Todo este rollo para allá y para acá. Pero me estoy desgastando para Dios, me estoy quedando pelón, mis rodillas están ya arruinando de tanto estar de pie, pero es por Dios. Y me gusta eso, me gusta desgastarme por Dios, no por un patrón, ¿sí? Me gusta acercarme a Dios, cueste lo que cueste, ¿sí? Me gusta agarrar a Dios y no soltarlo hasta que me bendiga.
Y el hecho de venir a la iglesia, hermanos, es como abrazar a Dios y decir, no te voy a dejar ir, Señor, hasta que no me bendigas. Eso es luchar por la bendición de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Estamos bien, hermanos? Todo empezó desde el Génesis. El problema de la gente hoy es que todos quieren despegarse de la realidad de polvo que somos. Nadie que no conozca a Dios tiene esa virtud, hermanos, de tener la conciencia de que somos polvo y que al polvo vamos a regresar. La humanidad quiere olvidarse de la realidad y por eso es que Adán y Eva, cuando Satanás les habló por medio de una serpiente, les dijo, vas a ser como Dios. Ellos tenían todo en el huerto del Edén, ¿sí o no? Absolutamente no les faltaba nada. Tenían todo, pero nunca falta Satanás, hermanos, que le hable al oído a usted. Yo estoy convencido de que Satanás le habla al oído tanto como a mí y a usted. Le voy a decir por qué. Porque si le habló a Jesús en Mateo capítulo 4, ¿qué no le va a poder hablar a usted también? Jesús ayunó 40 días y tuvo hambre, y la primera tentación de Satanás le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Conoció la necesidad de Jesús, ¿sí o no? Porque él era un humano también y conoció que él tenía hambre. Y Satanás siempre le va a hablar a su oído y le va a decir lo que a usted le hace falta. Siempre. Es que no soy guapo, pues a quién le importa. Pero bueno, ahí está creyéndosele. Ay, es que no tienes ese carro que siempre has querido. Tienes que ir a trabajar para sacar y comprar ese carro. ¿Y por qué no te das cuenta de los otros carros que tienes o de que ese carro funciona bien? A los jóvenes nadie te quiere. ¿Y por qué no te das cuenta que tienes un Dios amoroso? Siempre Satanás te va a hablar y te va a decir lo que te hace falta. Te hace falta cariño. No, ¿a quién? O sea, si yo tengo a Dios, ¿qué me importa si me quieren? Yo sé que Él me ama por encima de tantas cosas y que nunca me va a faltar nada. Pero la gente le hace tanto caso a Satanás, y Adán y Eva dijeron, bueno, tenemos todo esto para comer. Pero Satanás le dijo, ¿de veras? Sí, tenemos todo para comer. No, es cierto. Te hace falta comer de ese árbol plantado justo en medio, así como que si Dios quería que algún día te toparas con Él. No estaba en un rincón, no, estaba en medio del huerto, con la función de que siempre tuviera el hombre y la mujer la decisión de seguir a Dios o de tomar su camino. Y como ellos escucharon a Satanás darle el ofrecimiento, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Y ellos abrieron sus ojos y dijeron, sí es cierto. Desobedecieron, comieron de ese fruto y no se equivocó Satanás. Sí tuvieron conocimiento, pero en la parte que les ocultó fue es que iban a morir. La verdad que es a medias es mentira. Si usted dice verdades a medias, eso es mentira. ¿Sí o no? Ahí no, aquí no hay verdad, aquí hay verdades absolutas. Si usted lleva una vida diciendo verdades a medias, es una vida de mentira. Tiene que ser una vida de una verdad absoluta. O eso no es, a pesar de todo, a pesar de lo que pase. Satanás no se equivocó, sí conocieron el bien y el mal, ¿ok? Pero les ocultó la parte donde decía que ellos iban a fallecer. Y dicho y hecho, conocieron el bien y el mal, descubrieron que estaban desnudos. El Señor, fíjese bien, tuvo misericordia aún de Adán y de Eva. Si usted no ha leído este relato, yo le invito a que algún día lo lea, el capítulo 1 de Génesis. Adán y Eva cosieron hojas de higuera para taparse porque se descubrieron que estaban desnudos. Hermanos, a las 12 horas esas hojas iban a estar marchitas.
Y tenían que ir a arrancar más hojas y así se iban a pasar toda la vida. ¿Sabe lo que hizo Dios? Mató un animalito y con su piel cubrió su desnudez. Les dio todavía la solución a su error que habían tenido. Eso es misericordia. Yo esperaba que le aplaudieran a Dios por esa gracia que tiene. Como muchos que se andan equivocando todo el tiempo. Y en lugar de recurrir a Dios y decirle, Señor, como decimos en Monterrey, la regué, me equivoqué. No, andan queriendo remendar sus errores ellos solitos. Y en lugar de arreglar las cosas, más las desbalagan. ¿Sí o no? Y dije algo mal y ofendía al cónyuge. Y luego voy y todavía quiero arreglarlo y más lo ofendo. Somos expertos, hermanos, en lugar de acercarnos a Dios, alejarnos de Dios por naturaleza. Y usted que es cristiano, y si no es cristiano, usted debe de tener esa conciencia de que somos expertos. En lugar de acercarnos cada vez más a Dios, alejarnos. Todo el tiempo es así. Y todo el tiempo Dios anda buscándonos para acercarnos. Todo el tiempo anda buscándonos. Usted no busca a Dios. Dios le ha salido a buscar a usted y lo ha encontrado. Siente el amor de Dios. Usted nunca diga, yo fui a la iglesia a buscar a Dios. No es cierto. El pastor siempre sale a buscar a la oveja que se perdió. La oveja no anda buscando al pastor. La oveja lo único que hace es meterse en problemas. Se va a los riscos, a las espinas, y ahí va el pastor con tanto amor siempre a juntarla. Así comenzó toda esta deshumanización. Usted ve tanta gente sin carácter, sin humanidad, tanto desperdicio de tantas cosas. A la gente no le importa, lo único que quiere es ser más que los demás. No le importa robar. Lo único que quiere es tener más dinero y no trabajar para poder tener más que los demás y decir sin trabajar yo tengo más que tú. Eso se llama orgullo, y el orgullo es el papá de todos los pecados. Amén. Se le llama ibris, el orgullo desmedido, el querer ser más que los demás, el querer tener y acaparar. Y por eso se adultera, hermanos, porque no tengo amor por aquel. ¿Por qué? Porque mi ego cuesta más que todo. Ahorita que vengo de la otra congregación prediqué acerca de Jacob y Esaú. A Esaú no le importó comer el plato de lentejas y abandonar su futuro. Lo único que quería es satisfacerse por un rato. Como muchas personas, no les importa si su matrimonio se viene abajo. Lo único que les importa es satisfacerse un rato, aunque todo su mundo venga a pedazos. Porque el egoísmo, el pensar solo en mí y en mí, es lo que está arruinando a la sociedad. Lo curioso de esto, hermanos, es que cuando el ser humano quiere desprenderse de la realidad de polvo que es, no, yo no quiero, yo quiero ser más. Lo curioso de esto es que Jesús en Filipenses capítulo 2, siendo como Dios, baja. Y no solamente es como nosotros, sino se hace siervo de nosotros. Fíjese bien la contradicción. El hombre quiere ser Dios y Dios se hace como nosotros. Y es cuando Jesús nos muestra el camino y te dice, no está la grandeza en querer ser más que los demás. La grandeza siempre va a ser siervo de los demás. Ahí vas a encontrar la gloria del Padre. ¿Se da cuenta? Ese es el camino de Jesús. Es lo que únicamente puede recuperar la sociedad. Es lo único que puede recuperar la sociedad decadente, podrida. Cuando empiezan a entender el mensaje de la cruz del Calvario, que vino a rescatar, vino a orientar, vino a que el hombre tenga conciencia. Mucha gente se le dificulta eso ¿de qué me va a salvar? Te va a salvar de una realidad futura, tanto como de una realidad presente.
Jesús te salva de una condenación eterna, pero también de una realidad presente. ¿Me explico con eso? De la realidad que puedas estar pasando por culpa tuya, por culpa de alguien más. Jesús viene a salvarte y a rescatarte de esa realidad. Pero tienes que entender el mensaje de Cristo. Tienes que acercarte. ¿Por qué? Porque desde lejos no vas a ver nada. No vas a poder distinguir nada. Tienes que acercarte cada vez más. ¿Cómo yo me acerco a Dios, hermanos? ¿Cómo es? ¿Qué no es leyendo la Biblia? ¿Qué no es conociéndolo más íntimamente? ¿No es orando? ¿Qué no es viniendo a la iglesia? Si nos comprometiéramos a acercarnos más a Dios, cumpliríamos todos esos ejercicios. Pero nos cuesta. La responsabilidad, hermanos, no es más que de nosotros, porque Dios se ha acercado a nosotros. Pero tal parece que en muchas ocasiones nos anda correteando, tratándonos de convencer y convencer, y tratándote de decir ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a entregar? ¿Hasta cuándo voy a poder tener una relación personal contigo? El pecado nos aleja de Dios. Mire, lo interesante de esto es que en hebreo el pecado significa errar o errar al blanco. Es como tirar una flecha y equivocarte y dar en otro lado que no sea el blanco. Es equivocarte. En muchas ocasiones se traduce como desobediencia, pero etimológicamente correcta esa palabra es equivocarte y no dar en el blanco. Amén. Y esos son los actos que hacemos, que no hacemos correctamente. Lo que nos hace que suframos como familia, como empleados, como amigos o simplemente como seres humanos. Perdemos el objetivo. Perdemos el por qué estamos nosotros. Perdemos la función. Perdemos todo. Porque no le damos correctamente al blanco, al propósito. Nos equivocamos constantemente. Ese es pecado. Y el pecado te aleja de Dios, no porque Dios quiera, sino porque las mismas equivocaciones te van alejando de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que ha ocurrido con la sociedad. Hermano, no sea optimista. La sociedad no se va a recuperar. Usted puede recuperarse, puede ser una luz de esperanza, pero esto se está cayendo a pedazos, hermanos. ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? Esto se está cayendo a pedazos. La moralidad se está cayendo. Se están equivocando mucho y constantemente la gente. Quieren arreglar las cosas y lo único que hacen es tejer hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y menosprecian ese cordero que fue muerto para tapar nuestra desnudez. Y siguen con sus programas, y siguen con sus liberaciones femeninas, y siguen con esto, y siguen con lo otro, y no se van a recuperar cosiendo hojas de higuera para tapar lo que ellos mismos han provocado. Y ese mensaje es para todos. Tenemos al Cordero para cubrirnos de todo pecado, dice la palabra de Dios. No lo desprecie. No huya. No ande cosiendo hojas de higuera para tapar sus errores. Acérquese y déjese cobijar por Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va para creyentes o no creyentes, hermanos. Porque aún yo como creyente puedo tratar de andar cosiendo hojitas de higuera para tapar mis errores. Eso no es. Tengo que acudir a la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Todo pecado.
Esa es la misericordia de Dios derramada a la humanidad, la sangre de Cristo que le va a limpiar de todo pecado, de toda contaminación. Hay una lectura que yo quisiera que me acompañaran, si trajeron sus Biblias, si no, pídale allá al vecino una Biblia. Es un profeta que trae mucha enseñanza por el carácter que tiene. Aleluya, gloria a Dios. Un carácter que es muy peculiar entre los profetas, porque yo no conocí otro profeta como Jonás. En la Biblia, cuando leo mi Biblia, yo no encuentro otro profeta como Jonás. Y este hombre, lo único que hace, o lo mejor dicho, lo único que tiene que hacer es cumplir una misión. Amén. Pero conoce poco a Dios. Y le voy a decir algo. Aún siendo profeta de Dios, conoce poco de Dios. No se admire, hermanos, porque aún nosotros podemos decir que conocemos a Dios y errar y equivocarnos. Podemos decir, conozco a Dios desde tiempo y podemos equivocarnos. Por eso la palabra de Dios dice, velad, mira que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien hacer pedazos. La función de él es eso, hacer pedazos a la gente. Mandarlos juntamente con él al infierno. Esa es la función. Tienes que velar, estar atento, porque aún y los más fuertes, dice Proverbios capítulo 7, han sido muertos por esa mujer, por el pecado. Aún y los más fuertes. Rick Warren, un escritor muy reconocido aquí en Estados Unidos, escribió Una vida con propósito. Su hijo se suicidó. ¿Alguien ha leído ese libro? Yo lo he leído 2 veces. Amén. Él, cuando tomó la protesta de Barack Obama, él oró por él, para que tomara protesta como presidente. Él escribió ese libro y otros más, y un libro precioso. Escribió otro libro que se llama Una iglesia con propósito. Después de vender tantos libros y de ser una eminencia, para mí es una eminencia, sus libros me ubican, me alientan, me ayudan. Una vida con propósito tiene años siendo para mí uno de los mejores libros de Rick Warren. Su hijo se mató, su hijo se suicidó. Hermanos, no es tiempo de dormir, es tiempo de estar atentos. Aún y cuando conocemos de Dios, debemos de no errar. Aleluya, gloria a Dios. Cuidar de no equivocarnos, porque el pecado es una realidad. Si usted cree que el pecado no es una realidad, simplemente mire afuera cómo está el asunto. Houston no es Houston cuando yo llegué hace 24 años. Créame, hermano. No es igual. Yo no sé en su barrio, ¿verdad? Pero en el mío no. Es distinto. Gloria a Dios. Aleluya. Jonás capítulo 1, Dios le da una orden directa a Jonás y le dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido maldad delante de mí. Fíjese bien, Dios le da una orden directa a Jonás. Amén, amén. Jonás supuestamente conoce de Dios, pero algo que yo quisiera que en esta noche se llevara a su casa: aunque conozca de Dios, hermanos, puede errar, pero puede también entender que Dios es un Dios de oportunidades. Amén, amén. Dios no condena a nadie, hermano. Grábeselo. Jesús dijo: porque yo no vine al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por mí.
Los que no reciben a Jesús, ellos son condenados, pero no porque yo los esté condenando, ellos mismos se condenan porque no quieren recibir a Jesús. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, Dios no condena a nadie. La gente misma se está condenando a sí misma. Dios no es un Dios violento. Y eso es lo que tenemos que meternos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Acercarnos a Dios por miedo. Ay, Dios santo. Mucha gente se acerca a Dios por miedo. Ese no es Dios, hermano. Es una mala relectura a veces que hacen de la Biblia. Porque el Dios que muestra a Jesús es el Dios perfecto. Es el real Dios sin tapujos. Y sí, todo el pueblo de Israel cómo tapó a Dios de muchas formas y lo hizo inalcanzable. Y Jesús viene y le dice, Él es vuestro Padre. No es tu Dios, es tu papá. Él te mantiene, te cuida, te protege. ¿Sí? Dios es un Dios de oportunidades. Si usted se equivoca, ¿qué cree que hace Dios? Lo levanta y lo pone de pie y le da otra chance. Y se vuelve a caer, ¿y sabe qué hace Dios? Lo levanta, lo pone de pie y le da otra chance. Y se vuelve a equivocar, ¿qué va a hacer Dios? Lo levanta. Y el que se está amolando, dice mi abuela, es usted, no Dios. Por tanto trancazo que se cae usted está dando en toda la cabeza, en los codos, en las rodillas. Y ahí está todo amolado y riéndose, ¿va? Y otra vez va y pum, se cae. Y Dios lo levanta. Dios no lo condena. El que se está arruinando es usted. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? Por eso si haya una ordenanza de Dios, sea abusado, hombre, sea inteligente. No sea necio. Si Dios le dice, haz esto, hágalo. Sencillo, ¿no? Dios, aleluya. Simple y sencillamente hazlo. Acércate a mí, acérquese. ¿Sabes qué? No está bien como eres. Señor, es que así era mi papá. No está bien como eres. Señor, es que mi carácter no está bien como eres. Simplemente cambia y acércate a mí. ¡Hágalo! Solo hágalo. No se asuste, solo hágalo. Es por su bien, para que no esté cayéndose todas las veces, porque se va a estar cayendo y Dios lo va a levantar. Pero el amolado va a ser usted. Pare ese ciclo, párelo, deténgalo. Dígalo, no me voy a equivocar, Señor, ayúdame. Párelo, deténgase. El único dañado es usted. Voy con la Biblia porque a lo mejor me paso toda la hora hablando nada más. Yo quiero que la palabra hable. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Y Jonás sí se levantó como Jehová dijo. Levántate, dice, y ve a Nínive. Nínive, hermanos, era una ciudad que era contraria al pueblo de Israel. Era una ciudad que cada rato se peleaba con Israel y cada rato le hacía guerra a Israel. Imagínense, era un enemigo acérrimo de Israel. Y todavía Dios diciéndole, párate y ve y diles que se calmen, que se comporten. Porque si no, va a haber destrucción. Y Jonás se levantó y dijo, yo predicarle a mi enemigo y darle una chance. No. Todo lo puedo hacer, pero menos darle una chance a alguien más. Y menos cuando es mi enemigo. Y menos cuando es el que nos ha estado molestando como pueblo todo el tiempo. Yo le pedí a Giselle que pasara una foto. No sé si la pasó. Ahorita la pasa. ¿Ya? Fíjese bien. Jonás, cuando Dios le habla, Jonás está aquí. Y Dios le dice, ve a Nínive y pregona contra de ella. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Mire el versículo 2. Y Jonás, el versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? Jehová lo manda acá y se va para allá.
¿Qué óvole? No se ría porque a veces estamos igual. Dios nos manda algo y hacemos todo lo contrario. Absolutamente lo contrario. ¿Sí? Parece las manecillas del reloj, son las 3:15. Dios lo manda a Nínive. Él toma un pasaje y se va. Pero estando aquí, hay un problema. Fíjese bien, aquí hay una raya roja donde ocurre algo. Hay una vuelta que no la provoca Jonás. Es una vuelta, hermanos, que Dios te dice, cambia. Jonás no provocó esa vuelta. Dios le dice a usted, deja tu mala vida. Haz el shub, en hebreo shub, es ir así y luego hacer así. Cambia, da la vuelta por ti solo, no esperes que te dé yo la vuelta para que regreses a tu camino. Cambia, no seas necio. ¿Y sabe qué ocurre? Dice, fíjese bien, hay una palabra que quiero que subraye ahí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué? Hay un verbo ahí. Y descendió. ¿Qué es descender? Bajar. ¿Sí? Y Jonás, descendió a Jope y halló un barco que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había ¿qué? Todavía había bajado. ¿Hacia dónde? Hacia allá, hasta el sótano del barco, y se puso a dormir. Así como cuando yo hago algo y ni me cala, me voy a dormir. Yo sé que hice mal y ni siquiera oración hago al dormirme. Me acuesto y como angelito hasta ronco. Ya se ríen porque quizás también. Jonás, lo que está ocurriendo con él es que cuando el pecado comienza en tu vida, lo único que empieza a hacer es acarrear otro pecado, y cada pecado te trae a un nivel cada vez más bajo y cada vez más bajo. Cada pecado te separa de la superficie. Te separa del cielo. Aleluya. Te separa del cielo. Y vas bajando. Por eso es que en medio del pecado Dios te dice, date la vuelta. No esperes que yo te dé la vuelta porque te amo y no quiero que vayas a Tarsis. Quiero que regreses. El pecado es descender, hermanos. Es bajar. El pecado en la sociedad es deshumanizarse. Y cada vez irse más para abajo. Y más para abajo, y más para abajo. Y se levantó para huir a Tarsis, y se fue y bajó a Jope, y todavía llegó al barco y se bajó al sótano del barco. Chéquelo. Y estando ahí, se quedó dormido, como angelito, ¿verdad? Diciendo, ya la libré, Dios ni me oye, Dios ni siquiera se ha dado cuenta de esto. Hasta que aquellos marineros, fíjese lo tremendo, sin pena él, los marineros sí agarraban todos los enseres y los aventaban porque la nave se estaba hundiendo con esa gran tormenta, y los marineros clamaban a su Dios. Y Jonás dormido, el que realmente tenía el Dios de los hebreos, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y no era un Dios falso, estaba dormido sin pena, estaba bien dormido y roncando, y todos queriendo taparse con hojitas de higuera, tratando de solucionar sus problemas. Pero Jonás
dormido. Hermanos, usted tiene un Dios vivo. En medio de la desobediencia, recuerde que Dios no es un Dios falso. Un Dios vivo, que así como puede restaurar, hermano, también puede dar vida. Puede dar vida. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza para Jonás, que aquellos clamando a los dioses falsos y teniendo al Dios verdadero estar dormido. Qué pena, hermanos. Qué vergüenza. Espero que en nuestro corazón no seamos así. Ser ignorantes de conocer de Dios. Jonás era profeta, hermanos, no era cualquier persona, era profeta de Dios. Y aún desconocía de Dios. No entendía que Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que ama a su enemigo, un Dios que te dice ama a tu adversario, un Dios que le mostraba a Jonás, tienes que amar a Nínive, aunque sean tus enemigos. Pero Jonás no lo entendía, como muchos. Que te pide Jesús, ama a tu adversario. Ya estamos pataleando. Que no, y que no, y que no. Y luego, ¿qué pasó ahí? Ubíquenme en el verso. ¿En qué verso voy, hermana? 6. En el 6. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa nos vino este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? El indicado. Nadie se escapa de Dios, hermano. Aún ni se crean las meras salsas, no se escapan de Dios. Tienen que tener un encuentro con Dios. Y levántese porque va a tener un encuentro con Dios. Levántese porque va a encontrarse con Dios. Hay otra palabra interesante, es eso de levantarse. Jehová le dijo a Jonás, levántate. Y él, en lugar de levantarse, se hundió. Los marineros le dijeron, levántate. Y él seguía hundido. ¿Cuántas veces Dios nos invita y te dice, levántate, párate, ponte de pie? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y empeñada la gente en vivir abajo, en el sótano. Y no me importa lo que esté pasando. Y fíjese lo que es el pecado tan sucio, ya me lo acabo. Bueno, ya casi acabo. El pecado tan sucio, hermanos, no solamente te afecta a ti, sino a los que van adentro de tu nave. Porque los marineros no la debían, hermanos. Y alguien que está preso en el alcohol, no solamente sufre él, sufre su papá, su mamá, su esposa, sus hijos. Y sin deberla. Ese es el pecado. Ese es el errar, el equivocarte. Esos marineros no podían, hermanos, con todo lo que estaba pasando y no sabían por quién era. Y era Jonás. Y todavía Jonás les dijo, ¿saben qué? Para que esto se acabe, mátenme. Agárrenme y aviéntenme de palomitas y miren, para el agua. Y el mar se va a quietar. ¿Qué persona tan más cruel, hermanos? ¿Qué le costaba acercarse a Dios y decir, sí, cierto, me equivoqué? No, prefiero matarme. Mátenme. Mátenme. ¿Qué le costaba reconocer su error, hermanos? Dicen en mi rancho, qué sinvergüenza. ¿Qué le cuesta a usted reconocer en qué está mal? En lugar de alejarse de Dios, en lugar de dejarse morir, ¿qué le cuesta reconocer su error y acercarse a Dios? No le cuesta nada. Pero Él les dijo, échenme al agua. ¿Y saben qué hicieron los marineros? Ellos entendían lo que es oportunidades, porque no lo quisieron hacer.
dice ahí los versos que siguen, que lucharon por guiar la nave a la tierra y no podían porque el agua se venía y lo sentía que en lugar que este hombre reconociera, hermanos, que estaba equivocado. Prefería morirse por el orgullo de no sentirse equivocado, de no darle la cara a Dios. Y Dios tan amoroso, hermanos. Y al final dijeron, ¿saben qué, Señor? No nos tomes en cuenta la vida de este, porque ahora conocemos que tú eres un Dios y que eres un Dios verdadero. Y mientras estaban hablando, hermanos, esos hombres creyeron en Dios. ¿Por qué? No por algo bonito, hermanos, no por un milagro que estaba siendo sanado, resucitado un muerto, sino por una catástrofe, hermano. Ahorita en Monterrey no hay agua. Yo le digo a mis padres y a mi familia, gócense, porque en el mero desierto Dios nos enamora. No hay de dónde agarrarnos más que de Dios. Así que tranquilos y gócense, porque aún en medio de la tormenta podemos ver el poder de Dios. Yo miraba en el medio de Ike, de los huracanes que azotaron nuestra ciudad, yo miraba el poder de Dios, hermanos, en medio de la televisión, cómo se hacían las palmeras. Sí, bendito sea Dios. Esos marineros creyeron por ver una catástrofe, hermanos, pero ese Jonás ni en cuenta, hermanos. Ni por catástrofe, ni por milagros, ni por nada. Lo agarraron y como palomita se fue a mirar al agua. Nomás tocó el agua y el mar se aquietó. Aleluya. Bendito Dios. Ese era el problema. No eran estos idólatras. Era ese que conocía de Dios, pero no se arrepentía. ¿Se da cuenta? Estos marineros eran ignorantes idólatras que se convirtieron a Dios. Pero el problema de la tormenta no eran ellos. Y el problema no era contra ellos. El problema era contra él, que conocía de Dios, pero lo desobedecía de una forma radical. Y con alevosía desobedecer a Dios. Yo sé quién soy, pero no me rindo. Pues sígale, para que vea el tormentón que le puede venir a su vida. Sígale. Hay que conocer a Dios, hermanos. Y en medio de la tormenta, mire, cayó. Y si estaba abajo Jonás, en medio del barco, allá entre la cochinada del barco, ahora se fue hasta lo hondo del mar. ¿Hasta dónde lo llevó el pecado? Todo por no hacer un cambio. En medio de aquí, Dios había preparado un gran pez y tragó a Jonás. Y mire para dónde lo aventó. Una verdad en esta noche, usted no puede contra Dios, hermano. Si Dios lo ama y lo quiere, Dios va a hacer todo lo posible por tenerlo ahí sentado. Y si no, mírese, ahí está sentadita. ¿Cómo pasó que vine a dar aquí? ¿Cómo pasó que dice cristiano? Es porque Dios te ama. Y Dios tiene el poder para transformar tanto darle la vista a un ciego como para transformar una vida. Así tiene el poder Dios. Quitar ese corazón de piedra y de repente, ¿por qué ahora soy cristiano? Porque Dios tuvo misericordia. Es que voy muy seguido a la iglesia, me decía una hermana. ¿Y qué con eso? Es que no sé por qué, pero voy. Es que Dios te tiene entre sus brazos, te tiene enamorada. Y ahí estás. Aleluya. Ya voy a concluir con esto, pues. ¿Le sigo? No. Luego ya no me invitan. Un minuto cada uno. Un minuto. Ya va a terminar. Me encanta la oración de Jonás en el capítulo 2. Me encanta, es una de las oraciones a mí hermosas que me llegan al corazón. ¿Quieres seguirme con la vista? ¿Sí? Invoqué en mi angustia, capítulo 2 de Jonás,
Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me escuchó. Desde el seno del sepulcro clamé y mi voz escuchaste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente de las aguas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación le pertenece a Jehová. Sencillo, mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás. Sencillo. Punto y final. Se le acabó el tormento. Me encanta esta oración, porque es una oración de fe. Él estaba en medio de una prisión. ¿Quién lo llevó ahí? El pecado, sus malas decisiones. Imagínense, dentro de un pez y todavía a kilómetros en la profundidad. El alga que comía el pez se le enredó en su cabeza. Él dice: descendía a los cimientos de los montes. ¿Dónde andaba Jonás? ¿Querías andar en el fondo? Anda en el fondo. Tocó fondo Jonás, como muchas personas. La buena noticia es que aún en medio de ese fondo, muchos llegan a tocar fondo, hermanos, por adulterio, adulteran, pierden su matrimonio, pierden su familia, se entregan al alcohol, después del alcohol los acaba, después terminan en la calle tirados, briagos, borrachos, sin nadie quien los quiera, están en el hoyo. Imposible de salir como Jonás, adictos a una droga, adictos al alcohol, imposible de salir de ahí, para ellos. Jonás imposible. Mire, si salía en ese momento, la presión del agua lo reventaba a Jonás. No podía salir más que con esa cobija que le servía el pez como un submarino. Si sale, se revienta por la presión del agua. Imposible. Pero lo que para ti es imposible, para Dios todo es posible. Dios sacó a este hombre de la sepultura, de ese hoyo en el que él mismo cayó. Y fue y lo vomitó el pez a tierra firme, al proyecto que Dios había sembrado en él. Porque él se equivocó. Él erró. ¿Entendió su función? Claro que sí. Pero lo que no entendió son los capítulos que siguen. Él siguió enojado contra Nínive y no quería ir. ¿Sí? Y fue el peor predicador que tuvo Nínive, hermanos. Porque nada más Nínive se cruza por 3 días, dice la Biblia. Y él nada más hizo un día de camino. Y él tenía que caminar 3 días para cruzar Nínive, gritando 9 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahí tenía que ir repitiendo esas palabras. Y repitiendo, no un sermón, una frase nada más. Y cruzó, llegó a un día y se relajó. Y dijo: hasta aquí mero. Él no entendió lo que había Dios hecho en su vida. ¿Por qué? Porque no quería compartir, que los demás salieran del pozo del pecado en el que estaban. ¿Y qué creen que hace Dios? Cuando Él dice: ya llegó el día, voy a sentarme y voy a ver cómo Dios destruye Nínive. ¿Y qué creen que hace Nínive, hermanos? Ellos no se esperaron, hermanos. Ellos no se esperaron a irse hasta el fondo. Ellos escucharon, se vistieron de cilicio, desde el rey hasta el perro. Quedaron en ayuno. Se arrepintieron por el mensaje de un profeta que ni siquiera les dio un mensaje bonito.
y ni siquiera todos escucharon, pero se arrepintieron. Dice Jesucristo que en los postreros días los de Nínive se levantarán y los juzgarán, porque ellos, por una predicación tan corta, por medio de un predicador tan enojado, se arrepintieron. Y ustedes, teniendo a Jesús que les está diciendo: acercaos, limpiaos, no se quieren arrepentir. Esos de Nínive los van a juzgar a ustedes. ¿Cómo ver? La reina del sur, que fue con el rey Nabucodonosor a escuchar la sabiduría, de Salomón, que fue a escuchar la sabiduría de Salomón. Viajó tanto para escucharlo. Ahora, dice Jesús, he aquí, alguien más que Salomón está aquí, y ustedes no me quieren oír. Esa reina los va a juzgar a ustedes. Yo creo que el mensaje es claro, tanto como para los que no conocen de Cristo, como para los que conocemos de Cristo. El pecado nos arruina. La única forma en que tú puedes rescatar tu alma es reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. Y en esta noche, para concluir, yo te invito a que traigas a conciencia tus males. Trae a conciencia la posición en la que estás. A lo mejor estás muy lejos de Dios y no puedes ver su grandeza. Trae esa condición a tu vida y tráela al altar. Y Señor, yo me quiero acercar más. Créame que yo entre más me acerco a Dios, más me da trabajo. Créamelo. Y más me compromete. Y más me estoy desgastando. Pero lo hago por amor a Él. Porque lo amo. Anoche estuve en una vigilia. Hoy todo el día, hermanos, he estado compartiendo. Ahorita termino mi día compartiendo. Y no soy un predicador. No soy ni profeta ni hijo de profeta, como dijo Amós. Ni soy profeta, soy un boyero y vendo higos silvestres. Pero cuando te acercas a Dios, Dios te llama para usarte, para cumplir el propósito que tenía desde un principio. Ponte sobre tus pies, por favor. Si tú tienes una cuenta que arreglar con Dios, yo te pido que pases al altar y te pongas a cuentas con Dios. No esperes que Él te haga una vuelta. Tú regrésate. Salte de ese barco nadando y regrésate. Y cumple el propósito que hay en Dios para tu vida. Si tú tienes un pecado dentro de ti que no confiesas, Dios puede condenar, hermanos, ese pecado que hay en ti, echarlo fuera. Dios trae libertad. Dios trae restauración. Pero lo único que tienes que hacer es levantarte y caminar hacia el propósito que tienes con Él. Si tú tienes algo que necesita tu vida y no sabes qué es lo que necesita, te pido que ores en esta noche. Si tú conoces a Dios pero no tienes paz, entonces no lo conoces. Si tú conoces a Dios pero hay conflictos dentro de ti, entonces no lo conoces. Si tú crees que conoces a Dios pero hay pensamientos turbios dentro de ti, sentimientos que no son buenos dentro de ti, entonces no los conoces, porque no hay renunciación. Tienes que renunciar y tienes que acercarte a Dios. Yo voy a orar y yo te dejo tu responsabilidad en tu corazón. Cualquiera que pueda acercarse con Dios, acérquese. Dios, yo he predicado tu palabra y de una forma convencida, Señor, podemos entender lo que has hecho por nosotros. Claramente podemos ver que no es por sentimiento o por emoción, Señor, sino por convicción que nos hemos acercado a ti. Yo te pido por mi hermano o mi hermana que tiene conflictos en su interior.
Yo te pido por mi hermano o mi hermana que no se acerca a ti porque hay una barrera entre tú y ella, entre tú y él. En esta noche trae libertad, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En esta noche transforma los corazones y las mentes a la mente de Cristo. Trae libertad en esta noche de todo pecado. Trae perdón y trae convicción de las faltas que tomamos. Y ayúdanos a acercarnos a ti, leyendo la Biblia, haciendo oración, viniendo a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a vencer todo estorbo, Padre. Todo estorbo que nos impide acercarnos a ti. No dejes que caigamos hasta el fondo para poder, Señor, clamar de a ti. Ayúdanos a bajarnos de ese barco de necedad y regresar al rumbo que tú tenías para con nosotros. Déjanos servirte. Y cuando pequemos, ayúdanos, Señor, a levantarnos y a entender que tú eres un Dios de oportunidades. Mis hermanos y yo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén.